de Antioquia. Bueno, nuestro abogado Juan Camilo Cardona, experto en minería, ¿cómo me le va? Bien, Nacho, gracias por la invitación. Abogado, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntenos un poco el antecedente. ¿Hace cuántos años Antioquia tenía esa potestad minera? ¿Para qué servía eso? Vamos con las dos preguntas para no enredarlo con muchas. Bueno, hay dos visiones de este tema que son importantes tenerlas para la gente en Antioquia. Hay una visión política y una visión jurídica, ¿cierto? La visión jurídica, que es la más fácil de explicar, es que simplemente a partir del momento que se creó la Agencia Nacional de Minería por parte del gobierno Santos, se determina que la minería se tiene que centralizar a través de una agencia del Estado y que esa Yo le voy a agencia... dar ese micrófono, abogado, para escucharlo mejor. Y que esa agencia del Estado, de una u otra manera, se va a encargar de gestionar todos los títulos mineros en Antioquia, en Colombia y en cualquier parte. Sin embargo, la titulación minera en Antioquia es tan supremamente grande, tiene tantos títulos, tantas propuestas, gestiona tantas regalías, tiene tantos condicionamientos que en su momento el gobierno de Santos, ¿cierto?, dijo, no, donde tenemos que poner la delegada que existe, la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, la tenemos que poner como la única en el país que puede continuar con sus funciones, Sí. con la supervisión de esta agencia estatal que corresponde a la Agencia Nacional de Minería. La norma lo que estableció en su momento es que se tenía que centralizar a través de la agencia. Solamente se le dio una prerrogativa a la Secretaría de Minas por ser la más antigua del continente. Y esto es un debate que yo tengo muchos abogados pues, que nos gusta el tema minero y todo eso. Y mucha gente dice, no, eso no es cierto. No, es que es la Secretaría de Minas más antigua, la autoridad minera más antigua del continente. De ahí se desarrolló Antioquia, Y, de la minería. Claro, es que el primer código de minas que existió fue el Código de Minas de Antioquia. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar toda la actividad minera a través del territorio nacional. Cuando usted habla de actividad minera, todos los que estamos aquí en la mesa pensamos en explotaciones de oro, porque uno piensa en minería de oro. Usted habla de muchas licencias. Claro. ¿Qué hace referencia cuando Aquí dice tenemos materiales de construcción, todos Eso es los minería. materiales de Canteras. construcción, con lo que construimos Medellín, con lo que construimos área metropolitana, con lo que construimos todo el departamento de Antioquia? O sea, una Son las persona que canteras. quiera extraer de arena, de revoque, de pega, todo eso, Materiales. requiere Eso es una minería. licencia minera. Claro, licencia minera y licencia ambiental. Y eso Ok. era lo que daba el departamento de Antioquia, evitando que fueran entonces a Bogotá. Claro, Con la pero delegación. el problema no es tanto ir a Bogotá, porque obviamente también nos estamos llevando mucho pues como al tema de que vamos para Bogotá. ¿No? El problema es que lo que Antioquia genera en minería nos permitía a los antioqueños gestionar nuestro propio territorio. No es lo mismo y no es un tema de que uno ame mucho Antioquia y que uno lo lleve en las venas, no, es un tema lógico. Hay departamentos mineros, estamos Boyacá, La Guajira, que tienen una vocación minera. Pero es que todos los municipios de de Antioquia tienen minería. Solamente hay uno que no. De resto, todos tienen actividad minera. ¿Cuál no tiene? ¿Cuál? Medellín. No, Medellín tiene títulos mineros por todos Sí. lados. Del río Medellín se saca oro. La gente no lo cree, pero hay oro en el río Medellín. Y hay explotaciones, obviamente, que están asociadas a los materiales de construcción, Perfecto. pero en el momento de lavar ¿Y cuál arenas es ese municipio sale que nos orito. dejó pensando? Pues el municipio más construido del área metropolitana. Sabaneta. Sabaneta, pero no Muy tiene bien. titulación No, minera, no tiene cómo. ¿cierto? No hay Pero cómo. el resto hasta la Entonces- estrella, todos tienen titulación minera. Entonces, quedando claro eso, la primera, digamos, agencia minera de América Latina fue esa. De aquí Fue es el- la Secretaría de Minas de la Gobernación Secretaría de Antioquia. Minas, muy bien. Entonces, si nosotros vemos el tema jurídico, claro, se crea una Agencia Nacional de Minería y en algún momento se tenía que perder porque esa era la finalidad que tenía la Agencia Nacional de Minería. Entonces, en ese orden de ideas, cualquier persona que quiera sacar materiales de construcción tiene que pedir una licencia. Tiene que tener un Muy título bien. Y minero digamos y una que licencia supondríamos, por lo que le entiendo a usted, esa es la mayor cantidad de licencias que entregaría esa potestad que teníamos acá, porque Exactamente. minas de oro no hay en todas partes ni se consigue tan fácil. ¿o Exacto, sí? pero también pues están las minas de oro, o sea, todo lo que sea minería correspondía a la Perfecto. Secretaría de Minas con una supervisión de la Agencia Nacional de Minería. ¿En qué cambia entonces el panorama ahora que el gobierno nacional decide quedarse con esa potestad? Ahí no- Alguien que quiera sacar materiales de construcción toca pedir permiso en Bogotá. Claro, pero ahí nos tenemos que devolver un poquito más. Cuando teníamos al gobernador Sergio Fajardo, que era abiertamente pues, contrario a la actividad minera, él dijo que se pierda. Cuando los antioqueños y los grupos empresariales y la gente que tenía conocimiento de minería fue y le dijo, oiga, Fajardo, ¿cómo le ocurre? Eso no se puede perder, es que es la gestión territorial del departamento. Entonces ahora una decisión que obviamente tiene un componente jurídico, como ya lo habíamos hablado anteriormente, se convierte en una decisión de carácter político, porque es la venganza perfecta que toma el señor Gustavo Petro contra el departamento de Antioquia por un tema electoral
y le quita esa función al departamento, y al quitarle esa función al departamento pues nos cohíben gestionar nuestros propios recursos y nuestros más de 13.500 trámites que tenemos en la Secretaría de Minas. Pero déjeme pensar en algo, si es una venganza o realmente sí estamos manejando esa potestad que tenía, se manejaba bien en Antioquia. Nacho, O tenía mucho, porque leí algo y decían que no, que es que habían encontrado muchas irregularidades en las entregas de licencias, que no todo era color de rosa como se pretendían desde la gobernación. Nacho, miremos este tema para que entendamos la falta de lógica y de precisión técnica jurídica. Una cosa es que políticamente a uno no le guste el tipo y otra cosa es que haya una falta de precisión técnica, jurídica y lógica. Si yo voy a quitarle al departamento al mayor gestor de trámites a nivel nacional en departamentos, que es Antioquia, yo lo que tengo que hacer es un plan metodológico para irlo haciendo paso a paso. De manera escalada, Claro, sin que cae un gran por impacto. supuesto, se lo voy a quitar, pero no el 31 de diciembre decir no hay más delegación porque vamos a apoyar a los pequeños mineros. Pero por Dios, es que la Secretaría de Minas no solamente, obviamente tiene un componente burocrático político supremamente grande que lo han manejado todos los gobernadores meridianamente bien, hasta Sergio Fajardo, meridianamente bien, ¿cierto? Que fue el más contrario. Luis Pérez, supuestamente de la Universidad Nacional Facultad de Minas, fue el gobernador que más estuvo en contra de la minería, ¿cierto? Y que más duro nos pegó al sector minero, siendo de la Universidad de la Facultad de Minas, entendiendo el concepto ingenieril de la minería y no el concepto político, ¿cierto? Obviamente él estaba en una carrera política, pero aún así se gestionaba el departamento a través de profesionales de orden técnico. El anterior gobernador, que entre otras cosas políticamente, pues el sector minero pocas veces se entendió con él, pero el anterior gobernador hizo una cosa que pocos gobernadores, es más, ningún gobernador había hecho, que era nombrar un secretario de Minas que fuera de orden técnico y no político. Entonces, ¿Se refiere usted a Aníbal Gaviria? Aníbal Gaviria. Él llega y nombra un secretario de Minas que es técnico, que es de la Universidad Nacional, que es un ingeniero que entiende cómo funciona la minería. Entonces ahora vienen a decirnos que es que nos están quitando la delegada porque habían muchos trámites con irregularidades. Por Dios, obviamente han existido irregularidades, por supuesto, pero no se puede sesgar que 13.500 trámites que se han manejado en Antioquia, de un momento a otro, entonces todos tienen irregularidades y me lo voy a llevar para una agencia que tiene un corte 100% ideológico, dirigida por una persona abiertamente antiminera, ¿cierto? Se supone que una agencia nacional del Estado tiene que ser dirigida por un conocedor que maneja esa agencia. Pero nosotros tenemos un director que abiertamente ha dicho que detesta la minería, que la minería es lo peor que le puede haber pasado a Colombia, y cómo vamos a gestionar nosotros los más de 23.000 trámites a través de una agencia que ni siquiera conoce cómo funciona el sector. Entonces esa no sería la razón, en vez de ser, me parece un poco ligero cuando usted menciona que es una venganza, y no sería más bien sustentado en reorganizarlo de acuerdo al plan de desarrollo de este gobierno. Lo que pasa es que ya estaba reorganizado. Estaba en la Agencia Nacional de Minería y políticamente cada gobernador, cada 2 años, iba a donde el presidente y le decía: señor presidente, sea el corte político que sea, señor presidente, por favor, vuelve y prorrogue la delegada de la gobernación de Antioquia para seguir gestionando territorialmente nuestra titulación minera. ¿Y por qué? Porque es que nosotros como Antioquia tenemos más titulación minera que cualquier otro sector del país. Diciendo que obviamente hay otros departamentos muy mineros, por supuesto, pero es que nosotros somos los que más titulación minera tenemos. Abogado, en esos días escuchamos al presidente que decía que iba a suspender cualquier incluso proyecto de exploración. Si Antioquia hubiese conservado esa delegación minera, a pesar de que el presidente diera la orden de que no se iba a explorar, Antioquia con esa delegación podría continuar en exploraciones. Lamentablemente no, porque la Secretaría de Minas, ¿cierto?, a pesar de que tenía una autonomía técnica, jurídica, se determinó que tenía que irle a pedir permiso a la Agencia Nacional de Minería al momento de hacer un otorgamiento de títulos, ¿cierto? El gobernador Aníbal firmó muy poquitos títulos mineros nuevos, que son los que permiten generar exploración, aunque en Antioquia tenemos muchos títulos en etapa de exploración. Y esos títulos que están en exploración pues ya son derechos previamente otorgados y van a continuar seguramente su exploración. Lo que pasa es que hoy las empresas y las compañías mineras que tienen el brazo económico para explorar no se van a venir para un país
donde el presidente sale a decir internacionalmente que la minería es un gran demonio, que el sector petrolero es un gran demonio y que aquí supuestamente estamos apostándole a un tema totalmente diferente cuando económicamente no es rentable y es imposible hacerlo. Desde la gobernación daban licencias para cualquier tipo de exploración, fuera petrolera, de minas grandes, Gas, carbono, cobre. Chanti, o sea, ¿daban esas licencias o habían unas que estaban restringidas y solo venían tenían potestad desde Bogotá? Son dos agencias. Tenemos una Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con la parte petrolera. Sí. ¿Cierto? Que es una agencia totalmente diferente a la Agencia Nacional de Minería. Ok. ¿Cierto? La Agencia Nacional de Hidrocarburos está centralizada, no estaba dividida nunca por sectores, simplemente está dividida por bloques en el país, pero es una única agencia, ¿cierto? Que existe también desde el gobierno Santos, ¿cierto? Y que cuando se hace la división material de Ecopetrol y pasa a ser una entidad de economía mixta, pues se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Bajo ese mismo concepto se crea la Agencia Nacional de Minería y se da esa agencia determinando la posibilidad de gestionar los títulos mineros en Colombia, que antes lo hacía una entidad que se llamaba Ingeominas. Entonces, sí, me acuerdo de eso. esa situación en particular, lo que dice es que Antioquia no puede otorgar titulación para temas petroleros, eso es un tema reservado Ok. exclusivamente, Entonces, petróleo, Bogotá. pero para minas, claro, teníamos la potestad. José. Abogado, ¿qué hay de cierto que detrás de esa delegación minera que tenía Antioquia y esa titulación que se estaba entregando, en realidad lo que se estaba era en alguna medida como maquillando o tapando, o mejor, estaban metiendo camuflada la explotación minera que se realiza de manera ilegal en el Chocó? La estaban legalizando a través de esa delegación minera de Antioquia. Eso es totalmente falso. Esa es la mentira más grande que se puede haber. Y esa es la forma, digamos que vamos a atacar por qué estamos haciendo la burrada más grande en la historia de la minería en Colombia. Vamos a decir este tipo de cosas que son absolutamente irracionales. Porque si eso fuera verdad, también lo hacen con la Agencia Nacional de Minería. Nosotros tenemos el sistema de fiscalización más pobre a nivel mundial. Tenemos un sistema que no tiene la capacidad suficiente para poder fiscalizar. Si tuviéramos un buen sistema de fiscalización, no tendríamos todos los problemas de minería ilegal que tenemos a nivel nacional, no tendríamos todos esos problemas de exportación de minerales ilegales e irregulares que hacen pasar como supuestamente una minería legal a través de barequeros y pequeños mineros. Entonces, cuando le salen a uno con ese cuento, uno dice, venga, esto es una opinión que se está dando para llevarlo a la ligera, para que la gente piense, oiga, muy bueno que quitaron la Secretaría de Minas. Se lo pregunto porque a mí me lo contaba alguien que es del sector minero, no en el departamento de Antioquia, y que es más, es hasta bastante crítico del gobierno Petro, pero me lo manifestaba esa persona. Usted me deja a mí con una conclusión. Sí, señor. Y es la siguiente. Entonces, la gobernación de Antioquia entregaba esos títulos, pero a su vez estaba haciendo una vigilancia de lo que ocurría, me imagino que de la mano con todos los municipios. Al perderse esto, ya el control quedaría entonces en manos del gobierno. Y al pasar esto, vamos a caer en una ilegalidad, porque ¿quién va a controlar? El gobierno no va a mandar gente aquí a estar supervisando todo lo que pase, saca de material, no va a hacer eso. Entonces vamos a caer en una ilegalidad absoluta. Pues igual había ilegalidad actualmente. Sí, Ay, pero ahora se va a potenciar, porque ya no es potestad de la gobernación controlar eso, o estoy equivocado. Con un agravante enorme. Y es que el gobierno, como salió a improvisar, esto no fue un tema pensado, esto no fue un tema que, bueno, vamos a quitarla porque tenemos la potestad de hacerlo, que es el tema jurídico, que tiene la potestad, sino que se van por un tema político y lo cortan con un machetazo y no se toman la oportunidad de llevar esto paso a paso y hacerlo segundo a segundo como se debió haber hecho. Entonces llegan y dicen, vea señor, yo necesito 3 meses. Voy a suspender todo lo que tenga que ver con titulación minera de Antioquia 3 meses. Prorrogables por otros 3 meses, o sea, nos van a dejar 6 meses sin saber qué vamos a hacer con la gestión del territorio antioqueño en minería. ¿Quién fiscaliza? No dice nada. ¿Quién se encarga de cobrar las regalías? No dice nada. ¿Quién se encarga de pedir las licencias ambientales? No dice nada. Entonces nos han dejado en un limbo jurídico absolutamente irracional, solamente por un tema netamente político. Estado todopoderoso. José, ¿usted quiere hacer una intervención? Esperemos, Andrea. Bueno, usted, Andrea. Sí, abogado, porque es que me quiero quedar en ese tema puntualmente. ¿Qué significa para el pequeño y mediano minero? No lo vamos a pensar en las grandes mineras que tienen la opción de tomar un avión, viajar a Bogotá y solucionar sus problemas. Pero para el pequeño y grande minero y pequeño y mediano minero, ¿qué significa precisamente esa incertidumbre de la que usted está hablando? El no tener respuestas cercanas en Antioquia en esa agencia que fue cerrada. No hay una sola entidad estatal que uno diga es una entidad estatal brillante. No existe. La Secretaría de Minas ha tenido sus errores, pero ha tenido muchos aciertos. Y uno de los grandes aciertos que ha tenido la Secretaría de Minas desde que está siendo vigilada por la Agencia Nacional de Minería
es que han hecho unos programas de formalización minera supremamente interesantes. Y esos programas de formalización lo que permite es que todos esos pequeños mineros que están metidos en títulos mineros legales de otras grandes empresas o medianas o pequeñas pasen a ese proceso de formalización y se gestione el territorio. Y eso es lo que han hecho las últimas 3 secretarías de Minas, tratar de generar la mayor cantidad de subcontratos de formalización o de formalizaciones o de formalizar barqueros o de formalizar agremiaciones de mineros para que esa actividad minera que se tenía como presuntamente ilegal pase a las filas de la legalidad y se empiecen a recaudar para el Estado todas las regalías que representa extraer esos minerales. Pero es que ahora nos han dejado en un limbo. La Agencia Nacional de Minería supuestamente tiene que hacer esa vigilancia. ¿Cuándo se va a hacer en 6 meses? Es que la minería no para. Es que la minería en los ríos de Antioquia no para. ¿Cuánto le genera la minería al departamento? En promedio son unos 4.5 billones de pesos. Y Anuales. por eso es que cuando al año, y por eso es que cuando Andrés Julián, el gobernador, decía es que nosotros tenemos que buscar una independencia fiscal, pues eso tiene una cierta lógica. Porque es que De esos nosotros- 4 puntos de pico se van para Bogotá y lo poquito que nos Claro, devuelven. entonces nos devuelven 1. Muy bien. ¿Cierto? ¿Cuánto empleo generan? La minería en Antioquia, según los datos, porque es muy difícil censarlo, pero la minería en Antioquia puede estar generando entre 500.000 y 800.000 empleos y puede estar generando, hay gente que se atreve a decir que son 500.000 empleos indirectos, que hay 1,5 millones de personas en Antioquia que dependen de la minería, no que están metidos, y aclaro, no es que está metido un señor allá en un socavón como nos hacen creer a todos, con un gorrito haciendo minería y con una pica y una pala. es el que está en No, cualquier quebrada sacando ahorita. es toda la gente que está Toda la alrededor cadena del que hay detrás. sistema, toda la cadena que alimenta el sistema de la minería. Y la ilegalidad en Colombia, la minería en Colombia es bastante alta. Es grandísima. En Porque es que, Antioquia debe ser alta. Nacho, hoy es más rentable, y eso es un tema netamente económico, es más rentable sacar oro que producir coca. Y es más rentable porque hoy estamos inundados de coca. Entonces el narcotraficante o el delincuente, que antes le era muy rentable producir coca porque tenía sus rutas a Europa y a los Estados Ahora Unidos, es oro. hoy no. ¿A Porque ya hay tanta ¿Cómo está la coca, pues, el onza? oro $1.500. ¿Cómo está la está onza? superior a los $1.500. Altísimo, altísimo. Entonces, ¿qué le es más rentable a una compañía ilegal? ¿Cierto? Pues simplemente extraer oro, pues a un grupo delincuencial, extraer oro y exportarlo. Le es más Pero ilegalmente. Ilegalmente, O sea, lógicamente. todo el proceso es ilegal. Claro, Eso, un proceso eso también ilegal. es tráfico. Y hay, obviamente, un lavado de activos supremamente grande en Colombia que se viene denunciando y que se vienen haciendo unas redadas supremamente grandes, supremamente gigantes, en donde desafortunadamente hay oro ilegal que hacen pasar como oro legal a través de títulos mineros que solamente existen en el imaginario de, digamos, empresas criminales. Y ya para concluir, porque se me cogió la noche, ese es el tema de Nacho, este pues, programa. me dejó la mía esperando pues la que le iba a hacer. Bueno, hágala porque Pero ya tengo otro invitado que lo tengo que rapidito. ingresar ya. Usted es más jurídico que financiero. ¿Cuál es se sabe que el Producto Interno Bruto de Antioquia lo jalona sobre todo la minería? ¿Cuál es el impacto de esa decisión de retirar la delegación minera en términos económicos? Ese impacto todavía no lo sabemos porque las regalías se van a seguir pagando a la nación. Lo que pasa es que si no hay fiscalización, ¿quién te va a decir que tenías que pagar 1.000 millones de pesos al año y tú pagaste 300 o 400? ¿Quién te va a fiscalizar? En los próximos 6 meses no vamos a tener esa fiscalización. Entonces, ¿quién va a decir si una mina efectivamente produjo o no produjo? Es un tema que nos han dejado en el limbo absoluto. Abogado, ¿qué tanto se controlaba, y me lo pregunta aquí un televidente, el impacto ambiental? ¿La gobernación de Antioquia estaba haciendo un buen trabajo en ese sentido o realmente teníamos una minería bastante descontrolada Abrasiva. o sin normativa frente al medio ambiente? Hay que explicar un tema rápidamente. La minería tiene dos actividades, ¿cierto? Quien se encarga de gestionar la parte técnica, que son la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, la Agencia Nacional de Minería, y la parte ambiental lo hacen las corporaciones autónomas regionales. Ok. La Secretaría de Minas tenía unos convenios interadministrativos con Corantioquia, Corpuraba, Cornare, mediante los cuales hacían visitas conjuntas en muchas oportunidades o se compartían información entre estas entidades para poder determinar si efectivamente se estaba cumpliendo con los requisitos técnico-ambientales por quien estuviera generando una extracción de minerales. Abogado, gracias por habernos acompañado. Creo Ustedes. que aprendimos bastante de este tema. Quedamos en el limbo, nos quedamos sin esa potestad y todavía no se sabe nada. No sabemos qué va a pasar y sobre todo con eso que usted dice. Una persona que maneja todo el trámite minero del país y es 100% anti-minería. Sí. Gravísimo. Muchas Absurdo. gracias. A ustedes muchas gracias.